Amados, hoy tenemos la clase número 10 del tercer ciclo de epístolas fundacionales y estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12 y vamos a leer el versículo 4, 5, 6 y 7. Respecto a los dones del Espíritu Santo. Vamos a ir versículo por versículo. Hoy día veremos solamente 4 versículos. Y oremos para que el Espíritu Santo nos guíe. Si pueden cerrar sus ojos, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, el único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo, agradecemos la palabra de Dios y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé revelación con respecto a estos temas tan trascendentales para la vida del creyente. Los dones del Espíritu Santo. Señor Jesús, en tu nombre nos encomendamos al Espíritu Santo. Amén y amén. Leo estos 4 versículos, en realidad 3 versículos y medio. Empezando del versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos versículo por versículo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí aparece la palabra griega en el idioma original en que está escrito el Nuevo Testamento. Aparece la palabra griega carismas. Esto es dones de gracia para indicar capacidades repartidas por el Espíritu Santo a creyentes conforme a su sola voluntad. A esta palabra, carismas, que define como válidos y presentes los dones del Espíritu Santo, lo cual creemos firmemente, proviene la designación de nuestra iglesia, la Casa del Señor, en Chile,
como una iglesia cristiana carismática, lo cual significa que creemos lo mismo que la iglesia apostólica primitiva del siglo I, esto es, la validez del bautismo con el Espíritu Santo para los creyentes y la manifestación de sus dones espirituales, lo cual nos hermana con las iglesias pentecostales y muchas evangélicas que al presente y a través de los siglos han proclamado estas mismas verdades y por las cuales les ha tocado persecución y martirio, como hasta el presente sucede en muchas naciones del mundo, como se evidencia actualmente en la China comunista, en Corea del Norte, en partes del norte de la India y en muchas naciones musulmanas. Seguimos leyendo versículos 5, 6 y 7. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Este propósito de los dones en la iglesia es para el bien de todos, tanto para la edificación, consolación o exhortación de sus miembros, como también para manifestar el poder del Espíritu Santo en la tierra, poniendo en evidencia el ministerio de Jesucristo con señales y milagros en cumplimiento de su promesa dada para los creyentes en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, que nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así, cuando los miembros del cuerpo de Cristo manifiestan los dones del Espíritu Santo, están manifestando las obras de Jesucristo, ya sea en sanidades, en liberación de demonios, en diversos milagros, cosas que ayudan poderosamente en la evangelización de los que aún no conocen a Cristo y que cumple con el mandato dado por el Señor, conocido como la Gran Comisión, y que podemos leer en Marcos 16, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, y leo del versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo,
pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Obviamente, las palabras de Jesús implican que los creyentes habrán recibido el bautismo con el Espíritu Santo y evidenciarán dones repartidos por el mismo Espíritu. Así se entiende entonces lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Veamos entonces los dones del Espíritu tal como aparecen en estas Escrituras. Versículo 8, la primera parte de ese versículo leo. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es el primer don en el orden de 9 dones que aparecen aquí en 1 Corintios 12. Aunque esto responde a una decisión soberana del Espíritu Santo, al dar un don a alguno, por su lado, el creyente que lo recibe es un recipiente de uno o más dones que requieren un rol activo. Esto es, una cooperación, como en una sociedad, activamente operando en la manifestación de los dones otorgados. Y esto requiere cooperación y responsabilidad de parte del creyente beneficiado. De hecho, los dones del Espíritu, quien es perfecto, son repartidos a creyentes que no lo son. Lo que a veces puede producir efectos que no se corresponden con la perfección del Espíritu Santo, sino más bien con las imperfecciones del recipiente. Nunca está de más de usar el sentido común y evitar actuaciones desordenadas y destempladas. Nuestro modelo siempre debe ser Jesucristo, quien enseñó que los creyentes reciben dones en el sentido de mayordomía, con la responsabilidad de administrar lo que es de Dios, recordando siempre que los dones son dados para el beneficio de otros. Por esto aparecen
descritos como dones y como manifestaciones. Otro aspecto que es importante de considerar cuando el creyente es recipiente de algún don del Espíritu Santo es que va a entrar al ámbito real de lucha espiritual en las regiones celestes y que es de la máxima necesidad el tener una vida intensa y permanente de oración para no terminar como Balaam, como el rey Saúl, como Sansón, como el mismo Salomón y también como Judas Iscariote. Por último, a pesar de las grandes bendiciones que vienen con la manifestación de los dones del Espíritu, muchas veces el que opera en ellos será enfrentado por gente carnal que por diversas razones y motivos se opondrán a las manifestaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu. En los días de Cristo, su ministerio fue muy resistido por un grupo religioso conocido como los saduceos, que renegaban de plano los milagros. No creían tampoco en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de ángeles, ni espíritus, y que también se opusieron a las evidencias sobrenaturales de la iglesia primitiva e incluso al ministerio del apóstol Pablo, como aparece en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 14, y en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8. Por otra parte, el mismo Pablo tuvo la experiencia de encontrarse en la iglesia en Éfeso con gente religiosa que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Así, aconsejó a su discípulo Timoteo: a esos, evítalos. Esto aparece en 2 de Timoteo 3, versículo 5. Incluso cuando solo habían transcurrido 35 años desde Pentecostés, ya habían surgido dentro de las filas de la iglesia gente como Himeneo y Fileto, que estaban enseñando a otros que la resurrección ya había pasado, lo cual aparece en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Aún en la iglesia de Tesalónica se estaba manifestando una tendencia a apagar la operación de dones proféticos. Probablemente
por los problemas que presentaba ese ministerio. Así, Pablo, para corregir eso, les escribió lo siguiente: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Eso aparece en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y para los creyentes en la iglesia en Corinto mismo, algunos de los cuales preferían que se eliminara el hablar en lenguas, pues algunos estaban mal usando ese don del Espíritu Santo, a lo cual el apóstol los exhortó de esta manera: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso aparece en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 39. Entonces, ya desde el siglo I y en forma constante a través de los siglos, no solamente han proliferado aquellos que bajo la influencia del espíritu del anticristo han rechazado y aún combatido la presencia y el rol del Espíritu Santo y la operación de sus dones en creyentes en las iglesias, sino que también se ha dado el caso de personas que han recibido dones con el bautismo, con el Espíritu Santo, y que por alguna razón personal equivocada, e incluso a veces por desidia, dejan de manifestar sus dones, ya sean lenguas, profecías e incluso dones de sanidades y milagros, lo cual evita que otros creyentes sean bendecidos. Es parte de la historia del cristianismo la evidencia de iglesias e incluso denominaciones completas que en sus inicios fueron ejemplos de avivamiento con gran evidencia de la presencia del Espíritu Santo y con sus dones manifestándose, lo cual se traducía en gran evangelismo de miles y miles, pero que con el correr del tiempo esto iba disminuyendo y que eventualmente perdían no solo las manifestaciones, sino que también el gozo de la relación íntima con Dios, y terminaban teniendo reuniones formales, más bien frías, con tintes religiosos, pero sin vida espiritual. Casos como estos incluyen a la mayoría de las iglesias de raíces anabaptistas,
y aquellas que provienen del movimiento metodista de los hermanos John y Charles Wesley del siglo XVIII. ¿Para qué hablar de iglesias protestantes? Muchas de ellas que parecen más bien refrigeradores espirituales, sin vida. Con esta pequeña introducción, empezamos hoy a estudiar los dones, uno a uno, versículo a versículo, siguiendo el orden dado por la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, respetando y exponiendo lo que es doctrina apostólica desde el principio del cristianismo, válida plenamente hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga por su iglesia. Primera de Corintios 12:5 nos dice: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esta es la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, que se basa en la experiencia, el conocimiento y la madurez personal. Al contrario, este don otorgado a un creyente es manifestación de la sabiduría de lo alto, tal como se nos enseña en Primera de Corintios 2, y leo del versículo 9 al 12, que nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué precioso! También, esta es la sabiduría de Dios descrita por el apóstol Santiago. En su epístola, en el capítulo 3, y leo del versículo 13 al 18, que nos dicen así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero
La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bien claro, bien claro. Es la sabiduría de Dios. Este don del Espíritu Santo tiene mucha profundidad y diversidad. Hoy comenzamos a estudiar la palabra de sabiduría. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Y si Dios quiere, seguimos la próxima semana con la exposición de este primer don del Espíritu Santo, llamado palabra de sabiduría. Nos vemos la próxima semana, amados. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.